sea distinta. Entonces, esto es lo que se denomina la invarianza, el principio de invarianza, tamaño-distancia. Es decir, hay como una especie de mecanismo de sobrecompensación o de compensación con respecto a esto que me hace percibir las dos mesas como del mismo tamaño. Fijaos que para esto no solamente es suficiente con los estímulos que provienen del exterior, necesito también información almacenada que me permita llegar a ese tipo de conclusiones y al final percibir los objetos como el mismo, como que tienen el mismo tamaño, en una palabra. O, por ejemplo, hay otro tipo de constancia que es la constancia del color, ¿no? La percepción del color o matiz del color. Fijaos que una cosa es el color y otra cosa es el matiz. El matiz es una magnitud física y depende de la longitud de onda de la luz que se proyecta sobre los objetos concretos, ¿no? Y eso nos produce la sensación de color, ¿no? Eso se origina a través de lo que es la reflectancia. Es decir, la luz se proyecta sobre los objetos reflejan parte de las ciertas longitudes de onda, y entonces yo lo que estoy es percibiendo el color. Pero fijaos que cuando tenemos una cierta iluminación sobre un color, en principio, el matiz es distinto. Sin embargo, somos capaces de percibir el mismo color. Lo mismo ocurre con la constancia del brillo. Es decir, el brillo es la cantidad de luz que refleja un estímulo. Es la cantidad de luz que refleja un estímulo. Entonces podemos ver los objetos como más brillantes o como más apagados. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una constancia del brillo cuando percibimos los objetos o bien con la luz del día o bien con una luz escotópica, con la luz nocturna. Es decir, podemos percibir, cuando tenemos luz nocturna, acordaos que lo que se están activando fundamentalmente son los bastones, y los bastones tienen poca capacidad de percepción del color. Pero, sin embargo, nosotros percibimos, sabemos el color que tienen las cosas independientemente de la cantidad de luz que estemos recibiendo, de la cantidad de luz que ilumine los objetos. Eso se denomina también constancia del brillo, ¿no? Fijaos en la página 4, en la página 161, la figura 4.36, ¿no? Constancia del brillo del objeto independientemente del cambio de la cantidad de luz que incide sobre él. Es decir, sabemos, independientemente de que estemos percibiendo las figuras con luz solar o con luz de baja iluminación, con luz nocturna, somos capaces de saber que el oso es blanco y que el cuervo es negro en ambas situaciones, ¿no? Bueno. Pero todo esto es como una constancia que ya lo sabemos como desde pequeños. Claro, por eso os digo que en la percepción de la constancia es absolutamente imprescindible un aprendizaje previo. Nosotros tenemos como una especie de patrones, ¿no? ¿Almacenados dónde? Almacenados en la memoria. Entonces, esos patrones los vamos a utilizar para comparar la información entrante con lo que nosotros tenemos almacenado. Entonces, nos vamos acostumbrando a percibir la realidad en función un poco también, no solamente de la intensidad del estímulo que se proyecte en nuestras retinas, en este caso que estamos hablando de la percepción visual, sino también de la información que tenemos almacenada en nuestra memoria. Sin la información almacenada en nuestra memoria, es decir, sin esos procesos abajo, no seríamos capaces de identificar los objetos del espacio, ¿eh? Ni seríamos capaces de percibir la forma, ni seríamos capaces de percibir o de identificar los propios objetos, ni seríamos capaces de tener constancia de los mismos, ¿no? Del tamaño, del color, etc. Porque solamente tendríamos la información referente a lo que entra en nuestro sistema visual. Entonces, bueno, vemos un poco cómo el sistema visual es capaz de corregir la información que previamente estamos recibiendo a través de nuestra visión. Bueno, otro aspecto importante
otro aspecto importante es el reconocimiento de formas y de patrones visuales. Es decir, sería avanzar un poco más en la explicación, en los modelos explicativos de nuestro sistema perceptivo. Fijaos que los primeros estudios sobre el reconocimiento de patrones, sobre el reconocimiento de formas, de patrones visuales, pues pensaban que nosotros teníamos almacenadas muchas, prácticamente una infinidad de formas en nuestra memoria y que resulta de que todas esas formas almacenadas se utilizaban para comparar los patrones estimulares entrantes. Y cuando se producía una confluencia, es decir, cuando se producía una congruencia entre el patrón visual que nosotros estábamos percibiendo en ese momento y la forma que teníamos almacenada, es cuando se producía la identificación de la forma. Esos eran por decirlo de alguna manera, los principios en los que se basaban los modelos de reconocimiento de formas. Entonces, por ejemplo, el primer modelo de reconocimiento de formas es un modelo de comparación de plantillas. El modelo de comparación de plantillas se puso de manifiesto, además se comprobó experimentalmente que a veces, y sobre todo con algunos estímulos que son muy sencillos, como por ejemplo letras, caracteres alfanuméricos, etcétera, pues el reconocimiento podía funcionar de esa manera. Y entonces el modelo dice que cuando nosotros se proyecta en nuestro sistema visual un determinado carácter, como es la letra A, o la letra L, o la letra P, comparamos esa imagen que nosotros tenemos en nuestra retina y que ha sido posteriormente analizada por nuestro sistema visual con los patrones que tenemos en nuestra memoria. Y cuando se produce una confluencia, pues resulta de que identificamos la letra correspondiente. Bueno, esto digamos que el sentido común nos indica que efectivamente puede ser así, pero es un modelo muy limitado porque tiene deja sin explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿y si la letra, porque hay muchísimos tipos de letras, o sea, podemos tener una letra A en cursiva, podemos tener una letra A en mayúsculas o de otras formas gráficas, otro tipo de letras que sean justamente la letra A, otro tipo de tipografías que sean la letra A, y sin embargo somos capaces de reconocer todas ellas como la letra A. Este modelo lo que supondría, o sea, si el sistema funcionase según una comparación de patrones, una comparación, digamos, de formas que previamente nosotros almacenamos en nuestro sistema, en nuestra memoria, pues lo que supondría es que primero tendríamos que tener una infinidad de formas. Segundo, que no daría cuenta de la constancia de la forma de la que hemos hablado anteriormente. Y tercero, que si lo que es la imagen, el estímulo que se proyecta en nuestra retina, le tenemos que comparar, tenemos que llevar a cabo un proceso comparativo con todas las formas que tenemos almacenadas en nuestra memoria, eso sería un procedimiento tremendamente costoso y daría lugar a una latencia de respuestas muchísimo mayor de la que realmente se produce. Tardaríamos mucho más en identificar esas formas de lo que realmente las identificamos. Entonces, dadas las deficiencias que tiene este modelo, un modelo posterior que se elaboró fue el modelo de análisis de características. El modelo de análisis de características es más o menos como el anterior, como el que hemos visto, como el de comparación de plantillas, pero ahora ya no se comparan justamente las letras. Vamos a hablar de comparación de letras. No se comparan las letras, sino que hay una especie de análisis previo de las características que tiene cada letra, ¿no? Pues, por ejemplo, hay letras que están formadas por líneas rectas que se entrecruzan. Hay otras que están formadas por una línea recta y una curva. Hay otras que están formadas por una línea recta, una curva y otra recta oblicua a la primera, ¿no? Entonces, este modelo dice que no se comparan estrictamente lo que son las letras ya completas, sino que lo que se comparan son características de las propias letras. Una vez que se comparan, que se analizan las características de cada una de las letras, lo que se produce es una especie de síntesis de todas esas características y esa síntesis de todas esas características
produce en una fase posterior el reconocimiento. Bueno, es un modelo que bueno, de alguna manera está más elaborado, ¿no? Pero sigue teniendo las mismas deficiencias. Entonces, por ejemplo, la página 164 es el modelo de Pandemonium, es decir, que es como una especie de pequeños diablillos que son los encargados de operar en las diferentes fases de reconocimiento. La primera fase del reconocimiento pues es un poco la que os he dicho, es decir, reconoceríamos los rasgos característicos de cada una de las letras, su linealidad, su curvatura. El segundo sería el reconocimiento, digamos, la integración de las características. Y después ya la última etapa sería, una vez que tenemos hemos analizado las propias características en los momentos iniciales y en los momentos posteriores hemos hecho una especie de composición de las propias características, sería el reconocimiento o la decisión que tomamos con respecto al carácter, ¿no? O la letra que se nos ha presentado en una palabra. Este tipo de modelos, que son, como digo, modelos más avanzados, tampoco dan cuenta de la sofisticación del sistema de percepción humana y siguen siendo modelos que consumirían una gran cantidad de energía y que sobre todo limitarían de alguna manera las respuestas, es decir, el tiempo, la latencia de las respuestas, de tal manera que tendríamos que dar una respuesta muchísimo más prolongada en el tiempo y no tan inmediata como la que damos cuando reconocemos diferentes caracteres alfanuméricos. Y después también adolece de otra deficiencia, y es que no tiene en cuenta el contexto. Y en el reconocimiento de formas también es muy importante el contexto en el que estas formas están exactas. Bueno, dentro de estos reconocimientos de formas básicas, hemos visto las deficiencias que tienen los dos modelos que hemos analizado. Como no eran capaces de dar una respuesta clara, una respuesta fiable al modo en la que se reconocen las formas y los patrones y los objetos, pues se desarrollan otro tipo de modelos que son modelos mucho más elaborados, ¿no? Y entonces uno de ellos es el modelo computacional de Mark. El modelo computacional de Mark, Mark y Nishihara, lo que intenta es darnos a entender cómo reconocemos objetos complejos. Es decir, ya no son caracteres alfanuméricos bidimensionales que están proyectados, bueno, pues, por ejemplo, sobre una página, sobre una pantalla de ordenador, sino que lo que pretende es intentar explicarnos cómo reconocemos objetos más complejos y que son además tridimensionales, ¿no? Entonces, Mark propone una secuencia de reconocimiento en tres fases, ¿no? en tres esbozos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta sería el esbozo primario, el esbozo en 2 dimensiones y media y el esbozo terciario, ¿no? El esbozo en 3 dimensiones. En el esbozo primario, lo primero que extraemos, lo primero que reconocemos y nos damos cuenta es del contorno de la figura. Es decir, qué contornos tiene la figura y si es una figura que se representa sobre un fondo, ¿no? Y eso nos ayuda al reconocimiento de dichos contornos. Digamos que en el esbozo primario de Mark, lo que prevalece, nos ayuda, por decirlo de alguna manera, se apoya en lo que son las leyes de la Gestalt, ¿no? Una vez que se ha producido el reconocimiento de las formas, el modelo de Mark dice que en una segunda etapa, en la etapa de 2,5, lo que hacemos es el reconocimiento de la profundidad. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de toda esa serie de principios que hemos estudiado anteriormente. Es decir, que el reconocimiento de la profundidad significa que somos capaces de ver la tercera dimensión del objeto que estamos percibiendo. Pero incluso, aunque el esbozo 2,5 en 2,5 dimensiones nos permita percibir la profundidad, todavía no explica
cómo somos capaces de percibir la constancia del objeto. Es decir, queda por explicar de qué forma somos capaces de percibir un objeto que sí, que le vemos de manera tridimensional, pero que consideramos que es el mismo objeto, aunque le veamos desde perspectivas distintas y, por tanto, tengamos proyecciones retinianas diferentes. Entonces, en el modelo 3D, en la etapa 3D, perdón, en la etapa 3D o de 3 dimensiones, el sistema perceptivo lo que elabora es una representación que nos permite identificar el objeto independientemente de la perspectiva en la que lo estemos percibiendo. ¿De acuerdo? Este sería un poco el modelo de Mari Nishihara, que como veis es un modelo más elaborado. No, digamos que todos estos modelos generalmente tienen una referencia computacional en el sentido de que son programas que se introducen en una computadora y después se comprueba experimentalmente hasta qué punto son capaces de reconocer formas, ¿no? Se les presentan una serie de formas, el modelo desarrolla todo lo que es el algoritmo y te da una respuesta con respecto al objeto que le estás presentando. Nosotros lo hemos visto de una forma teórica, pero después eso tiene que tener una apoyatura, tiene que tener una constatación empírica, y se hace de esta forma. Dentro de estos modelos de reconocimiento de objetos complejos también existe el modelo de reconocimiento por componentes. Estoy en la página 167. El modelo de reconocimiento por componentes lo que propone es que nosotros reconocemos los objetos a través del análisis de las formas que tienen. Y los objetos, prácticamente todos los objetos a los que nosotros podemos estar expuestos, tienen una serie limitada de formas unitarias que se llaman geones. Es decir, los geones serían un poco como las unidades básicas a través de las que podemos componer cualquier tipo de objetos y que nos sirven para identificar las formas de los mismos. Por ejemplo, en la página 167 estáis viendo en la figura 4.43 las formas geones básicos de los que se componen los objetos que se presentan a continuación, ¿no? Entonces, una de las características de este modelo es que también permite explicar la persistencia del objeto independientemente de la perspectiva a través de la cual estemos percibiendo. Secuencias a través de las que se reconocen los objetos. Pues, por ejemplo, en la primera fase, de esa secuencia, es el trazado del contorno de los objetos. Fijaos que esta es como la primera fase en el esbozo primario del modelo de Mar, ¿no? Y en esta fase lo que nosotros percibimos un poco las líneas que conforman el contorno de los objetos a través de la iluminación, de la textura, etcétera, es decir, de determinadas características básicas que hemos visto anteriormente y que nos permiten diferenciar las distintas partes de las que se compone un objeto. La fase posterior es la segmentación del objeto, y la segmentación del objeto es una especie de fase de análisis, es decir, cuántos geones y qué tipo de geones conforman el objeto. Es decir, sería como segmentar o segregar las diferentes partes del propio objeto. Después, la determinación de sus componentes, es decir, sería la identificación de las formas, ¿eh? La comparación, es decir, las formas de la representación del objeto que tenemos disponibles, en función un poco de las partes unitarias que lo componen, ¿no? Y posteriormente una siguiente fase que es la identificación. La identificación del objeto es ya cuando somos conscientes de que este objeto es una silla o que ese objeto que yo estoy percibiendo es un ordenador o es una persona. Bueno, este es el modelo de Biederman. Lo mismo que os he dicho del modelo de Mari Nishihara. Estos modelos normalmente se desarrollan de forma teórica, pero después se traducen o se transforman en modelos a través de determinados algoritmos, se forman, por decirlo de alguna manera, aplicaciones que son capaces de reconocer objetos según las fases de las que se compone la percepción en base al modelo, ¿no? En base a la formulación del modelo. Y posteriormente se comprueba experimentalmente si el modelo es capaz de reconocer dichos objetos, los objetos que se le presentan, o no es capaz de reconocerlos.
Bueno, en todos los modelos que hemos visto hasta ahora, es decir, los más desarrollados y los menos desarrollados, la percepción es un proceso que necesita una elaboración cognitiva. Es decir, necesita la participación de sistemas cognitivos, como por ejemplo la memoria, para producirse el reconocimiento del objeto. Es decir, necesita lo que hemos denominado procesos arriba-abajo, que analicen los datos y les den un significado a los datos que nosotros estamos recibiendo del exterior. La percepción como proceso directo es una forma, o sea, es un modelo explicativo de cómo percibimos la realidad, pero sin necesidad de contar con esos procesos arriba-abajo de los que hemos hablado. Es decir, sin necesidad de contar con la elaboración cognitiva de la información que nosotros estamos recibiendo. Entonces, la concepción ecológica, es decir, la percepción como proceso directo, dice que los seres humanos somos unos procesadores activos de información. Es decir, cuando nosotros estamos intentando reconocer o percibir un objeto, nuestro sistema visual se está desplazando constantemente a lo largo del objeto. Un poco el proceso que se lleva a cabo en la página 161, la figura 445, cuando estamos tratando de percibir un árbol. Es decir, nosotros fijamos la vista en los diferentes componentes y las diferentes posiciones del árbol, ¿no? Entonces nos hacemos una especie de patrón de disposición óptica, ¿no? Otro de los mecanismos que utilizan los modelos de percepción directa es el gradiente, que ya lo habíamos visto antes. Y el gradiente es precisamente la página 170, la figura 4.46. El gradiente es precisamente la densidad de las figuras o de las partes que componen las figuras que nosotros estamos observando, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros percibimos el primer auto como más cercano. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona donde el gradiente no es demasiado denso. Pero si nosotros nos vamos alejando, vemos que el último auto está en una zona donde el gradiente es muchísimo más denso y eso nos hace percibirlo como más alejados que el primero, aunque se mantiene, como he dicho antes, la constancia de forma. Es decir, los modelos de percepción directa no necesitan un procesamiento activo de la información en otros sistemas cognitivos, como es la memoria, no necesitan del concurso de esos sistemas cognitivos, sino que son capaces de utilizar las señales directas del ambiente, como por ejemplo es el gradiente, para que se produzca la percepción de la distancia y la percepción de la profundidad y de la constancia del propio objeto. Bueno, una forma o una parte de la percepción de la realidad en la que nosotros estamos incluidos es el reconocimiento de caras. Es decir, no solamente nos movemos en un espacio lleno de objetos, fundamentalmente nos movemos generalmente nos movemos en espacios sociales, espacios que están compuestos por otras personas que tienen como rasgo distintivo su rostro. Identificamos a las otras personas en principio en función de su rostro. Con lo cual, nuestro sistema perceptivo tiene que estar dotado de una especie de sensibilidad para el reconocimiento de caras. Fijaos que desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista de la evolución, la percepción de caras es sumamente importante. El niño aprende a reconocer y aprende a distinguir en los primeros meses la cara de su madre o la cara de sus cuidadores y la diferencia de forma sustancial con respecto de la cara de los extraños. Y de hecho tiene reacciones emocionales que así lo manifiestan o así lo determinan. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de las caras con las que estamos vinculados de una manera más intensa, de forma afectiva, de una manera más intensa, es muy, muy importante, en principio para nuestra supervivencia y después para el establecimiento de relaciones estrechas, ¿no? De relaciones sociales estrechas. Por eso, el sistema perceptivo está especialmente diseñado para el reconocimiento de caras, ¿no? En cuanto a los modelos de percepción de la identidad facial, pues podríamos decir que existen hay algunos modelos que se basan en las sí.
Pues sí sería interesante, pero eso es, digamos, es opción de cada cual, ¿eh? Es opción de cada cual. Entonces, la tutoría está planteada para la explicación no pormenorizada, pero sí, digamos, por lo menos generalista de lo que es el texto. No obstante, siempre podéis hacer alguna observación, hacer alguna pregunta y en la medida de lo posible, dado que el tiempo que tenemos es limitado, pues intentaré responder. Es una propuesta, pero eso es una opción de cada cual, ¿eh? Pero vamos, te lo agradezco. Bueno, la percepción de los modelos basados en las características, es decir, nosotros percibimos los rostros basados un poco en las características distintivas de los mismos. O hay otro tipo de modelos que son más holísticos, más estructurales, más, digamos, globales, en una palabra, el que dice que no percibimos las caras a través de rasgos distintivos específicos, sino a través de lo que es el conjunto de la misma, ¿no? Se han hecho experimentos sobre el reconocimiento de caras a través de la inversión de las mismas. La inversión de las caras dificulta la percepción de las mismas de una manera muchísimo más intensa que cualquier otro objeto, ¿no? Y después el sistema perceptivo está diseñado de tal manera que seamos capaces de percibir las caras aunque no las veamos de forma completa, en una palabra. Es decir, somos capaces de completar ciertas características de los rostros, sobre todo de los rostros, evidentemente, que no son conocidos, aunque no los percibamos de una manera, digamos, completa, exclusiva, ¿no? Bueno, los errores en la identificación de personas. Aquí es un poco lo que os digo de cómo este texto tiene la virtud de que relaciona los diferentes temas o los diferentes contenidos de los temas que componen el curso con respecto a las aplicaciones o las implicaciones, mejor dicho, que pueden tener en la criminología, que al fin y al cabo es un poco la disciplina que vosotros estáis estudiando, ¿no? Entonces, errores en la identificación de las personas. Fijaos que la percepción de las caras es muy importante, sobre todo en los estudios que vosotros estáis desarrollando. A lo largo de los años, en Estados Unidos y en todos los países, se produce, por ejemplo, la condena de personas que están cumpliendo penas a través de los testimonios de reconocimiento que no son demasiado fiables. Pues, por ejemplo, esto se ha demostrado cuando se hacen análisis de ADN, de restos orgánicos que se han podido encontrarse en los lugares donde se ha cometido el delito y que se han cotejado con el ADN del sospechoso o incluso del reo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto demuestra que la percepción o el reconocimiento de las caras no es tan preciso muchas veces como nos gustaría. Entonces, en ese sentido, pues eso quiere decir que no solamente podemos reconocer las caras en función de la información que hemos recibido, sino también en función de lo que creemos haber recibido, en una palabra. Es decir, que en ese sentido también juega una parte importante en el propio reconocimiento la información que nosotros tenemos almacenada, incluso el contexto, e incluso también un poco la creencia o las expectativas que nosotros tenemos, o incluso el propio sistema emocional. Y también juega un papel importante en la precisión del reconocimiento el hecho de que podamos sufrir alguna alteración perceptiva, ¿no? Pues, por ejemplo, hay alteraciones perceptivas como la agnosia, que es la ausencia de conocimiento o de reconocimiento, o la agnosia visual perceptiva, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una serie de alteraciones que pueden dificultar el propio reconocimiento de caras. Y aunque no tengamos ningún tipo de alteraciones desde el punto de vista fisiológico, orgánico, también podemos errar en el reconocimiento de las caras, como he dicho, por factores que son factores de tipo emocional, expectativas que nosotros nos hemos formado, que hemos visto el rostro de forma parcial y después hemos hecho una composición del mismo, pero que sin embargo no se corresponde con la persona que estamos tratando de identificar, etc. Pues en este sentido, como digo, se producen alteraciones en el reconocimiento que pueden ser muy importantes porque pueden tener las implicaciones de encarcelar o detener
a una persona que es inocente por el testimonio de una persona que supuestamente ha visto la comisión del delito, pero que sin embargo no estaba seguro de ello y después se ha constatado de que eso no era así. Bueno, la semana que viene empezamos el siguiente tema, que es un tema que trata sobre el aprendizaje y la memoria. Esta también es una virtud del libro y en este tema lo que vamos a ver un poco son los principios básicos del condicionamiento instrumental y del condicionamiento operante y después cómo todos esos principios nos proporcionan el aprendizaje, y el aprendizaje no es ni más ni menos que el incremento del repertorio de comportamientos que previamente teníamos. Pero claro, eso necesita almacenarse en algún sitio para una utilización posterior y es precisamente ahí donde entra el concurso de la memoria en todo este proceso o estos procesos que actúan de forma coordinada. Nos vemos la semana que viene. Bueno.